revisar rápidamente una clasificación de polígonos y al final veremos lo que son los ejes de simetría. En cuanto a los polígonos, yo creo que todos recordamos la división o las clasificaciones de polígonos, no hace falta, yo creo, extendernos mucho. Si vamos a ver lo primero, ¿qué son polígonos regulares e irregulares? Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. En caso contrario, es irregular, ¿vale? Eso es sencillo. Vamos a ver, bueno, según el número de lados, pues si tiene 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, pues ya sabéis que se llaman triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágono, heptágono, octógono, etcétera, ¿vale? Eso es sencillo. Vamos a centrarnos en algo un poquito más complicado. Vamos, complicado por decirlo de alguna manera. Polígonos convexos y cóncavos. Convexos quiere decir que todos sus ángulos interiores son menores de 180. Todos los que veis aquí son ángulos menores de 180. ¿Qué es un polígono cóncavo? Bueno, pues aquel que tiene al menos un ángulo mayor de 180, como el que veis aquí, ¿vale? Con tener uno ya es cóncavo. Si tiene más de uno, pues sigue siendo cóncavo. Convexo solamente ángulos inferiores a 180. La clasificación de triángulos, que la lleváis viendo desde hace 10 años, yo creo, pues rápidamente también. Según cómo sean los lados del triángulo, pues se llaman equiláteros, 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales, escalenos, 3 lados desiguales. El único que es regular es el equilátero, ¿vale? Es un polígono regular. En el caso de que nos fijemos en los ángulos, quizá más importante para nosotros. Rectángulo, vamos a empezar con rectángulo, que tiene un ángulo recto. Forma un triángulo donde se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Se utiliza muchísimo. Acutángulo quiere decir 3 ángulos iguales, perdón, 3 ángulos agudos menores de 90 grados. Y obtusángulo que tiene un ángulo mayor de 90, es decir, obtuso. Si nos centramos ya en los cuadriláteros, es decir, polígonos de 4 lados, pues vemos que hay varios tipos. Aquí sí hay más variabilidad. Primero vamos a meternos con la parte de los paralelogramos, que quiere decir que tiene los lados paralelos 2 a 2. Cada lado y su opuesto son paralelos. Empezamos con el cuadrado, que tiene 4 ángulos rectos iguales y 4 lados que son exactamente iguales. El rectángulo tiene también 4 ángulos rectos, pero los lados no son iguales 2 a 2. ¿De acuerdo? Pero son desiguales entre sí, ¿vale? El rombo, 3 lados iguales, si esto es L, pero los ángulos no coinciden. Es como un cuadrado que lo hemos aplastado un poquito por las esquinas. Si son iguales los ángulos, 2 a 2, como es evidente. El romboide, pues no son iguales ni los lados, porque ese es un lado, vamos a llamarlo L1 y este es un lado L2, y los ángulos, pues son iguales 2 a 2, pero no son iguales entre sí. ¿De acuerdo? Sencillo. Repito, cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Aparte, en los cuadriláteros también está el grupo de los trapecios, en el que solamente hay un par de lados que son paralelos. ¿De acuerdo? Ups, perdón. Los trapecios en el que tenemos, por ejemplo, paralelos S y S, pero solo son dos paralelos. Y según los ángulos que formen también, pues vamos a ver que tiene distintos nombres. El trapecio rectángulo es porque tiene un ángulo recto. Voy a pasar a rojo mejor, que me gusta más. Trapecio isósceles es porque tiene ángulos iguales y por lo tanto estos lados también son iguales entre sí. Y el escaleno pues tiene los lados que no son paralelos desiguales. Y lógicamente las bases, que es esto y esto, también son desiguales entre sí, que para eso es un trapecio. Y luego fuera de los trapecios está el trapezoide, que es aquel cuadrilátero que no tiene ni lados paralelos, ni los lados son iguales, en fin, bueno, que es un poco la piltrafa de los cuadriláteros, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues toca hablar de los ejes de simetría. En algunos polígonos se puede establecer ejes de simetría, que son líneas que lo dividen a este polígono en dos partes iguales. Por ejemplo, si nos fijamos en el cuadrado que tenemos aquí, una posible línea de simetría podría ser esta,
De manera que dividimos el polígono, como puedes ver, al cuadrado en dos partes iguales. Otro eje de simetría, porque puede tener más de uno, otro posible eje de simetría, pues sería ese, aproximadamente, ¿vale? ¿Me entendéis? Pero cuidado, tiene más. También podríamos utilizar las diagonales, que también lo dividen, como estáis viendo, en dos partes simétricas. Y por supuesto el otro eje que no lo hemos pintado. ¿Vale? Tenemos, ¿cuántos ejes de simetría salen ahí? Pues 4 ejes de simetría. Si nos fijamos en el rectángulo solamente tiene dos ejes de simetría, el que divide horizontalmente y verticalmente, porque las diagonales no son simétricas, si os fijáis, ¿vale? En un triángulo equilátero como el que tenemos, pues lo voy a pintar de otro color para que se vea, tenemos desde luego este eje de simetría, este otro eje de simetría, que si os dais cuenta son alturas del rectángulo, del triángulo, perdón, y ese. En total, tres ejes de simetría. Vamos a poner, si queréis, el número. Tres ejes, cuatro ejes, dos ejes. Vamos a ver qué pasa con un pentágono, por ejemplo. El pentágono que tenemos aquí, podemos dibujar los ejes de simetría. Vamos a ver que este está claro que es un eje de simetría. Y podremos seguir con cada uno de los vértices en realidad. ¿Qué pasa? Todos son ejes de simetría los que pasan por el vértice, por cualquier vértice y el centro del lado opuesto, si os dais cuenta. Todo esto son ejes de simetría. ¿Cuántos tienen en total? Ups. Pues 5 ejes de simetría, como estáis viendo, y no tiene ninguno más. Pues nada, eso es simplemente lo que teníamos que ver sobre ejes de simetría y clasificación de polígonos. Esto es sencillito.